Listo. Excelente, qué bueno que están acá, gracias por estar y pues ya saben que se puede consultar cada sesión en el canal. Bueno, la semana pasada Jorge hizo una muy buena introducción al seminario en general. El año pasado fue muy interesante, me parece que fue muy rico también con todo lo que nos estuvimos preguntando sobre pues ese llamado grupo de los indoeuropeos, ¿no? Cuestionamiento de la monogénesis, es decir, como de un solo tronco lingüístico, un solo como área lingüística y cultural, que en realidad cada texto que veíamos, cada artículo que veíamos, nos damos cuenta que era la legitimación de un mito y también el querer darle respaldo a una identidad, ¿no? En la modernidad de esos llamados indoeuropeos. No se soporta, bueno, por ahí yo le he sugerido a gente, ¿no? Académicos que pues esto podría ser un mito y no se soporta, ¿no? O sea, la gente dice, no, pero ¿cómo? Yo tengo apellidos europeos, ¿no? Catalanes, portugueses, ¿no? Si mis ancestros eran franceses, cosas de ese tipo, ¿no? Y, y pensar que pues realmente la base de la identidad, sobre todo europea moderna, más que India, me refiero al país, ¿no? No, pues, pues está anclada en algo que es muy dudoso. Otra de las cosas que veíamos el año pasado y que quiero retomar es el problema del área cultural, ¿no? Área lingüística y cultural de lo que se llama el indoeuropeo, porque a pesar de que es completamente evidente que existe un área lingüística y cultural que está influenciada por las lenguas afroasiáticas, en especial el tronco semita, que son las lenguas árabes, las lenguas bereberes, ¿no? El hebreo todo este gran tronco, históricamente hablando, ¿no? Sí tuvo una influencia importante y poderosa en lo que incluso, bueno, lo discutíamos un poco con la escritura, no solo en términos de préstamo de léxico. Uno de los primeros trabajos que presenté el año pasado fue la cuestión de los colores en la Ilíada y la Odisea, y lo que estuvimos rastreando fue precisamente el origen etimológico de los colores del griego de Homero, y pues nos dábamos cuenta que, bueno, había una riqueza muy interesante, primero, en relación a la disposición de la luz, a la disposición del brillo, ¿no? Hay muchísimas palabras que tiene ese griego para eso. Pero el problema es que cuando buscábamos precisamente la raíz etimológica de muchos de los términos, pues no se sabe dónde vienen, ¿no? Entonces la conjetura de los filólogos es que pues este puede ser, ponían así, ponen en los diccionarios, ¿no? Posible influencia, hebrea, posible influencia árabe, ¿no? Entonces, y no, bueno, pues eso se queda ahí, ¿no? Y es muy probable que sí sea así, ¿no? Que esas influencias hayan sido tomadas de estos grupos. Y pues nada, eso. ¿Por qué este año voy a presentar algo un poco diferente en términos de que siento que las lenguas indoeuropeas tienen ciertos patrones de comportamiento que vamos a hablar adelante, ¿no? No es que vayamos a abandonar a las lenguas indoeuropeas, sin embargo, quiero ampliar con el ánimo de mirar cuál es uno de los factores que le dan autenticidad o en la búsqueda de la autenticidad de la experiencia humana o de las experiencias, es ampliar esto a varias lenguas, que es la disposición del acaecimiento o el evento, que es lo que quiero trabajar, ¿no? Entonces, hoy más que nada quiero esbozar qué vamos a ver este año y por ahí pues la forma en que quiero iniciar es revisando con ustedes un breve argumento que le había mandado a Jorge, por ahí te lo mandé a principios de año, Jorge, no recuerdo, pero me abrí el documento, aquí está. Ya, perdón. Sí, sí me lo mandaste. Te preguntaba si querías que lo mandara o... Ahorita lo mandamos, no te preocupes. Si quieres, voy a compartir pantalla más bien. Sí. Y
Ya no hice una versión extra, ¿no? Pero les prometo mandarles una versión arreglada con un aparato crítico, pero es que ya no me dio tiempo, entonces la que recibirán va a estar más trabajada, ¿no? Eh, Precisamente porque este interseminario es así, ¿no? Precisamente por el trabajo que vamos a estar alternando Alejandra, Jorge y yo. Y el título tentativo, a ver hasta dónde se puede sostener este título, es Gramática del Acontecimiento, con todo y preguntarnos qué es el acontecimiento, ¿no? Ya ni siquiera olvídense de qué es el verbo, ¿no? Sino que es el acontecimiento como tal, hacia el resguardo del alma en la lengua, ¿sí? Eh, ¿Por qué me surgió esta inquietud? Cuando estaba estudiando lingüística, hay cosas muy interesantes que se han descubierto en las lenguas del mundo. Uno de los patrones que me fascinaron más es que hay muchas lenguas que no tienen lo que se llama estructura copulativa, que no tienen cópula predicativa. Por ejemplo, Juan es maestro, vamos a ponerlo así, ¿no? En español es una oración completamente como gramatical. Este es, que está aquí, que nos sirve y que en las lenguas indoeuropeas están, hay lenguas que no lo tienen, ¿no? Este, no tienen ese tipo de predicados, no existe en esas lenguas. Entonces, ¿cómo predicas algo de alguien? ¿Cómo le estableces una calidad de corte adjetival o nominal? Es decir, que hablas de un sustantivo. Entonces, ahí fue, eso me explotó la cabeza y además muchos lingüistas, ¿no? Y por ahí vamos a discutir eso en algún momento. Decían, ya ven, por eso no se puede hacer filosofía del lenguaje, ¿no? Porque no todas las lenguas resisten la prueba del ser, ¿no? De esta partícula que sustenta, digamos, este tipo de construcciones, pero pues ahí Heidegger anticipó unos 50 años la respuesta a los lingüistas y que vamos a revisar también en su momento, ¿no? En una sesión del año pasado, el 28 de febrero del 24, que la pueden ver, está en el canal por ahí hacia finales de la sesión, ¿no? En los últimos minutos, una discusión muy interesante que realmente de ahí surgió la idea de este seminario, una discusión que tenían Jorge y Axel que están aquí y me alegra que estén por acá, ¿no? Y por ahí yo hice una síntesis del pensar, ¿no? El distinto tipo de acontecer como algo que va como, por ejemplo, un tipo de meseta que sube y baja o algo que es realmente instantáneo, ¿no? Este tipo de aconteceres, o algo que es salteado, ¿no? Que aparece y reaparece todo el tiempo. O algo que estás como en una burbuja que no sabes cuándo inició y cuándo va a terminar, ¿no? Esos aconteceres que sí están presentes en la mayoría, o yo diría que en todas las lenguas del mundo, ¿no? Porque son la forma en hablar de los llamados, ahorita lo pongo así muy entre comillas, verbos, ¿no? Entonces, me voy a desmarcar de lo que hacemos en lingüística o lo que se hace en lingüística porque no quiero tomar el tratamiento de las lenguas nada más como un objeto plano y llano, ¿no? Con categorías bien establecidas o en discusión, pero de alguna manera hacia objetualizar la lengua. Me va a costar mucho trabajo, les voy a ser muy sinceros, porque estoy acostumbrado a ver las lenguas desde esta perspectiva, pero me voy a esforzar en intentar desmarcarme de ahí y sí necesito ahí la ayuda de algunos autores, como pues uno de ellos es Aristóteles. Mientras preparaba la sesión de hoy, eh, no me había reparado en leer así un poco de Aristóteles, porque también su obra es brutal, ¿no? Es majestuosa, es extensa y pues hay que leer al Señor, ¿no? Es uno de los primeros que se preguntan sobre la estructura del evento, del acontecimiento, ¿sí? Y en ello, en su preguntar, también se pregunta por el verbo, ¿no? O sea, hace esta pregunta al unísono y es la que vamos a ir siguiendo un poco con Aristóteles, sobre todo
en sus trabajos de Periharmeneias, que es sobre de la interpretación, así se tradujo, ¿no? Y tal vez revisemos también las categorías, ¿no? Las categorías que son esta forma de clasificar lo que les sucede a los entes, ¿no? Y cuál es como su posición respecto a entes por sí mismos y qué es lo que, a pesar de que lo llevan consigo, no los hace entes. Por ejemplo, lo que Aristóteles denomina, si mal no recuerdo el término griego, simbebekos, que se traduce como accidente. ¿No? Y por ello el pensar que un caballo sea blanco, el accidente que lo hace, que le da el color, pues no es una parte esencial del caballo, ¿no? Es un simbebecos, es un tipo de propiedad. Todo, o está el pathos también, que lo discute Aristóteles, todo lo que le da el padecer. Esto es en las categorías. Y hay un texto muy interesante que también vamos a revisar en cierto momento, que es el trabajo que hace Porfirio, ya un pensador posterior a Aristóteles, que se llama Isagoge, que también se volvió célebre. Es una revisión, una especie de síntesis de las categorías aristotélicas. Y bueno, estos dos, pero en el que nos vamos a focalizar es, les digo, el de la interpretación, que este texto de la interpretación o Perihermeneias es un texto que abre realmente toda la estructura lógica del aparato de Aristóteles, ¿no? Que es la construcción de tablas de verdad, todas estas cosas. No vamos a llegar hasta allá, no es un seminario para ello. No pienso revisar los analíticos primeros y los analíticos segundos. Son textos complicados, extensos y además que tienen un fin en Aristóteles, ¿no? Es mostrar la forma de un tipo de razonamiento específico que hoy se llama lógica, hoy llamamos lógica, ¿no? Entonces, pues por ahí eso. Sí revisaremos algunos libros de la metafísica de Aristóteles, que es un texto fundamental. Los expertos en Aristóteles dicen que en realidad él hizo una compilación de varios tratados y una síntesis en la metafísica, y más bien que cada libro, porque son como 6 libros, si no recuerdo, 6 o 7, son cursos que daba él por separado, ¿no? En su escuela que se llamaba Liceo, y pues aparentemente no tiene nada que ver un libro con el otro, ¿no? Más bien eran cursos introductorios o en desarrollo. Y otro libro que vamos a revisar algunas cuestiones es la física. Tampoco es un libro que vamos a revisar en extenso, ¿no? Digamos con detalle, porque no estamos persiguiendo eso que Aristóteles llama physis, ¿no? Estamos persiguiendo más bien lo que llama logos. Entonces, por ello nada más algunas puntuaciones. Y finalmente el peripsique, que es sobre el alma, que sí es un texto que también vamos a detenernos un poquito a revisar, ¿no? Eso va a ser la primera parte del seminario. Va a haber un matiz ahí que va a estar como un poco como rejilla, que es Heidegger. Sobre todo el Heidegger temprano, que hace una revisión como muy exhaustiva de los fundamentos de la filosofía. Y temprano, me refiero a previo a Ser y Tiempo y inmediatamente después de la publicación de Ser y Tiempo, que es en 1927. Ese Heidegger es el que me interesa ahorita, ¿no? Hay un Heidegger posterior, que ya es muchos años antes, que es lo que le llaman el segundo Heidegger, ¿no? O el Heidegger del otro comienzo, así le dicen los filósofos de ahora, ¿no? Ese Heidegger que tiene un libro que se llama Sobre el evento, sobre el acontecimiento, ¿no? O aportes a la filosofía del evento, algo así, ¿no? Este, Todavía no vamos a llegar ahí, no sé si este año vamos a llegar ahí, y no creo, ¿no? Ya es un trabajo posterior, y creo que se necesitan ciertos prerequisitos para seguirlo con Aristóteles, y para allá, pues, la idea es perfilarme en algún momento, pero no sé cuándo, ¿no? Así que no les prometo eso, pero sí les prometo como revisar estos primeros textos tempranos de Heidegger. Algo que sí también quiero comentarles. Vamos a revisar algunas cuestiones lingüísticas lo más simple posible. No quiero que el seminario se vuelva también un pesar, porque hay conceptos lingüísticos que son muy complicados, ¿no? Y que hay que tener
Hay que estar leyendo constantemente como para ir cachando, pero creo que la forma mejor de explicarlos es poniendo ejemplos, ¿no? Y hay una rama de la lingüística que va a servir muchísimo para esto que se llama lingüística cognitiva que, entre otras cosas, la lingüística cognitiva es una de las corrientes de la lingüística que se le paró enfrente a Chomsky, ¿no? Chomsky, aparte de ser famoso por sus posturas políticas, su otra rama del conocimiento es la lingüística. Él es uno de los que revolucionó en el siglo XX la forma de hacer lingüística. Después de Saussure, me parece que el otro hito en el siglo XX es Chomsky, ¿no? Pero bueno, él siempre ha hablado del cerebro como una computadora, el cerebro que hace algoritmos matemáticos y que hace fórmulas lógicas, ¿no? Y que pues las lenguas se pueden entender así, ¿no? Como una estructura algorítmica que tiene una hilación lógica, que tiene jerarquías, que tiene una serie de requisitos como sistema, ¿no? Para poder describirla. Entonces, pues ya se darán cuenta, ¿no? Toda la teoría de la computación, inteligencia artificial, etcétera, pues en los primeros años en que se fue desarrollando, la base teórica fue Chomsky, ¿no? Ahora ya no, ahora ya son otras bases, pero sí, él dejó como ese legado por ahí. Bueno, en los ochentas hubo un grupo de lingüistas que le dijeron, señor Chomsky, usted está loco. Las lenguas no funcionan así, ¿sí? Tenemos que repensar en realidad cómo es que los hablantes de forma natural empezamos a hablar. Y no es haciendo algoritmos, ¿no? Nadie le enseña a sus hijos a hablar diciendo, hoy te voy a enseñar, mi hijo, la frase nominal y mañana te juro que vamos a ver la frase verbal. Eso no pasa, ¿no? Eso no es algo que se dé per se de forma natural y más bien ellos dicen, tenemos que encontrar una forma lo más natural posible para escribir las lenguas y que sirva también, ¿no? Para saber cómo se adquieren las lenguas mismas. Y esa fue la gramática cognitiva y tiene por objetivo, ¿no? Dar una mirada mucho más amigable, usan muchos esquemas, muchos dibujos sobre todo, ¿no? Para explicar fenómenos gramaticales. Entonces, creo que este va a ser una buena herramienta para explicar sobre todo lo que tiene que ver con el verbo. Entonces, creo que esa es la estructura de este año del seminario, terminar hasta ahí, hasta las cuestiones básicas de lo que en lingüística se ha descrito del verbo, y el siguiente año empezar con las tipologías, ¿sí? Digamos que esta va a ser como el antecedente previo para poder entender qué pasa con las lenguas del mundo. ¿Sí? Entonces, sin este antecedente no vamos a poder entender la siguiente parte del seminario, por eso les digo, pero que no va a dar chance este año de ver todo eso, ¿no? ¿Alguien hasta acá tiene alguna pregunta? No. Muy bien, entonces voy a continuar un poquito más con la lectura del argumento, porque no ni había leído nada, ¿no? Entonces, un paso previo al resguardo, todo aquello que acontece tiene una estructura temporal a la que nos enfrentamos y de alguna manera necesitamos codificar por medio de lo que llamamos verbos. Los lingüistas le han dado una categoría a esa dimensión y le han llamado aspecto, ¿sí? Eh, Piensen que cada categoría que nosotros llamamos verbo pasa en el tiempo, ocurre en el tiempo, ¿no? Aunque sea un evento dinámico o sea completamente estático, ¿sí? Por ejemplo, yacer, ¿no? Ahí yace mi casa, ¿no? Yacer es un acontecimiento estático, ¿sí? La casa no se está moviendo, ¿no? La casa, sin embargo, hay una cosignificación, es decir, hay una significación extra que, que jala el tiempo necesariamente, ¿no? Y es un tiempo que, o sea, hablar del concepto tiempo aquí es una forma que desde Heidegger vamos a llamar óntica, es decir, no es una forma que va a preguntar en un inicio necesariamente por el ser, ¿no? Pero sí tenemos que por ahí remar en estos mares, ¿no? Para poder comprender por qué de pronto, si escuchamos bien a las lenguas, sí podemos encontrar en ellas algo originario. Pero para ello, y en esto sí seguimos el mismo método que Heidegger usó, necesitamos
generar categorías ónticas, lingüísticas, que sean originarias y de ahí entender las estructuras originarias, ¿no? Estoy seguro que esto nos va a llevar al mismo punto que Heidegger, solo que por diferentes caminos, ¿no? Entonces, porque este recorrido que vamos a hacer no lo hizo Heidegger. Él dio el método y el método está muy claro en su texto Ser y Tiempo, ¿no? Pero de alguna manera el recorrido va a ser un poco diferente, ¿no? Vamos a subirnos a otro barco. Eh, bueno, entonces, este concepto aspecto, ¿no? Lo que les hablo de la estructura temporal interna de cada verbo, les permite separar todo aquello que pertenece al dominio cronológico de la enunciación. Y eso es lo que se llama tiempo gramatical, que en inglés es la palabra es tense. Nosotros tenemos en español, bueno, no hay distinción a menos que agreguemos gramatical, ¿no? Entre tiempo cronológico y, porque decimos tiempo y tiempo gramatical, decimos tiempo. También en inglés sí tienen tense, ¿no? Respecto a time, que son estas dos formas de referirse al tiempo. Y también vamos a hablar un poco del tiempo, sobre todo para saber que cuando estamos ante aspecto y cuando estamos ante tiempo. Ejemplo bien claro, el tiempo gramatical siempre tiene un punto de referencia. Puede ser el momento del habla, ese es un punto de referencia, o puede ser otro evento. Por ejemplo, cuando llegué Juan leía o Juan estaba leyendo. El verbo leer, en realidad, en las dos construcciones, leía o estaba leyendo, si se dan cuenta, no está conjugado en ningún tiempo. Solo hay tres tiempos, o sea, si simplificamos esto y mejor hay que simplificarlo, solo hay tres tiempos gramaticales en las lenguas del mundo. No hay más, así de simple. Pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, llegar en cuando llegué es evidentemente está en pasado, ¿cierto? Pero leía o estaba leyendo, no está esa construcción leyendo ni leía en ninguno de estos tres tiempos. ¿Se dan cuenta? Ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. En realidad ahí lo que está haciendo este verbo es jalar otra referencia temporal, pero no es la que está relacionada con el momento de habla. Llegar sí está relacionado con el momento de habla porque es antes del momento en que yo estoy hablando ahora. Y eso es lo que llamamos pasado, ¿sí? Cuando llegué, es decir, ahora estoy hablando, pero llegué antes de cuando estaba hablando en este momento. Entonces, esta construcción que llamamos tense o tiempo gramatical siempre tiene un punto de referencia, el aspecto no. El aspecto es una cosa muy extraña y por eso de ahí me surgió la idea de preguntarme, ¿no? ¿Qué de estas construcciones de aspecto están resguardando algo viejo y ahí las usamos, ¿no? Las tenemos ahí como una, ¿cómo decirlo, no? Un tesoro arqueológico que pues no le hemos entrado, ¿no? Para preguntarnos sobre lo originario. Bueno, ahí, sigo un poquito. Sin embargo, no se puede estar seguro si las dos categorías, tiempo y aspecto, están plenamente separadas. Hay unos que dicen que sí y otros dicen que no, ¿no? Porque todo aquello que acontece pone en evidencia una disposición hacia el acontecer. Aquí no es la acontecer, sino hacia el acontecer. Eh, Podemos pensar cómo es que las diversas lenguas del mundo se han resguardado diversos eventos que son un perfilamiento del acontecer. Es lo que les digo, ¿no? Lo interesante también, uh, piensen esto, las lenguas son tan distintas que hay lenguas que no tienen ni presente, ni pasado, ni futuro. O sea, no tienen ningún tiempo gramatical. ¿Qué quiere decir? Cuando digo esto es que no tienen un tiempo gramaticalizado. Les pongo un ejemplo así bien simple. Hagan de cuenta que hay una lengua que dice yo mañana jugar, yo hoy jugar y yo ayer jugar. Entonces, nos suena bien extraño, ¿no? Como el Capitán Cavernícola, no sé si se acuerdan, no sé si todos lo han visto, pero así habla un poco, ¿no? Este personaje que doblaron al español y a propósito o intenta hacer todos los verbos en forma infinitiva, es decir, no conjugados. Bueno, hay lenguas que hacen algo parecido. Las estructuras temporales no están en los verbos, están en otras partículas como adverbios. Entonces, gramaticalmente, es decir, en términos estrictos de las conjugaciones verbales, no tienen presente ni pasado ni futuro. Estas marcas de tiempo se dice que se lexicalizaron, se pasaron a otras partículas que no son las verbales. Entonces, ni siquiera el tiempo es algo universal.
Ni siquiera el tiempo gramatical es algo universal, ¿no? Entonces, por ello me parece muy interesante este tema, ¿no? Porque todo esto, toda esta combinación de los dos tipos de tiempo, más otras, porque podemos ver que el fenómeno del tiempo, pues es algo fundamental para para el existir humano, ¿no? En sus diversas dimensiones, como ustedes lo vean. Y pues ahí es donde vamos a preguntarnos sobre qué es el acontecer, ¿no? Sigo un poquito. Peirce, filósofo americano, ¿no? De finales del 19, hablaba de la inmediatez de lo presente, que denomina it como eso, ¿no? Eh, Hegel definía al ser como lo inmediato indeterminado. Pero en realidad, incluso en ese tipo de predicados, donde lo que acontece se da o no se da verbalmente, en el ahí podemos pensar a preguntarnos por estos tipos de presencias. Es decir, y aquí, por ello anticipé con Peirce y con Hegel, pues en realidad Aristóteles, ¿no? Ellos dos fueron grandes lectores de Aristóteles y a su vez de Kant, ¿no? O sea, como hacia atrás leyeron a Kant y hacia atrás a Aristóteles. Pero Kant es una, por decirlo así, es una buena síntesis de Aristóteles y se desmarca un poco de Aristóteles, pero no tanto, ¿eh? Hegel sí se logra desmarcar de Aristóteles y Peirce también, pero por ahí pues vamos a seguir. Revisaremos los llamados aspectos verbales y las clasificaciones académicas para poder romper el umbral meramente lingüístico y abrir una dimensión mucho más cercana a la experiencia. Para este interseminario no bastan las lenguas europeas, ¿no? Como les decía la sesión pasada, vamos a ver lenguas asiáticas, lenguas africanas, lenguas, sí, indoeuropeas y muchas lenguas de aquí del continente americano, que son de diversas familias lingüísticas, ¿no? Eh, Debido a que es una apelación directa a una experiencia humana, hay que abordar muchas lenguas y las formas en que se ha codificado el evento, como el paso previo al acontecer o los aconteceres, ¿no? No, esto ya lo explicamos un poquito. Se llamará de forma parcial a este trabajo gramática del acontecimiento. Como el título del seminario lo indica, es un paso previo hacia aquello que se ha resguardado en la lengua y que de alguna manera se ha intentado materializar con el lenguaje. Se ha intentado dar cuenta del mismo ahí, donde los verbos aparecen como procesos temporales, dimensiones de tiempo, cáscaras de tiempo. Se resguarda parte del alma en ello. En eso es donde nos detendremos este seminario. ¿Sí? Eh, Quisiera escucharles, por favor, hacer una pequeña pausa antes de seguir un poco más, ¿no? La sesión de hoy no va a ser tan extensa como es de presentación, pero sí me gustaría ahora escucharles si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si nadie habla, de volada, Octavio, justo hace rato estaba como eje de lo que he estado trabajando, está esta idea del posible no nacimiento ramificado de las lenguas, ¿no? Que es algo que ya había comentado la vez anterior. Pero justo ahora, cuando hablas del resguardo, me queda clara una idea que creo que tenemos en conjunto y es que las lenguas resguardan en tanto que retienen una huella del acontecimiento, ¿no? Que me parece que es lo que podríamos llamar histórico, ¿no? El acontecimiento, que sería lo historizable, no los sucesos, sino el acontecimiento que permite los sucesos. Ujú. Si esto es así, podríamos encontrar en la lengua la huella de la esencia de la lengua y de las figuras donde esa esencia ha sido revelada a los hombres. Y entonces no habría lenguas derivadas de lenguas, sino acontecimientos que suceden en el término de sucesión a acontecimientos en la cadena de dirección de la esencia del lenguaje. No sé si me explico. O sea, Sí, cada suceso, cada acontecimiento sería primario, solo que se sucederían en términos de que cada acontecimiento acontece donde un acontecimiento
dejó de acontecer para convertirse en territorio, ¿no? Como en continuidad. Creo que tú vas a dar muchos elementos, pero pienso que podríamos estar metiéndonos de lleno en el terreno de la imposibilidad del parentesco lingüístico. Sí, no lo dudo, ¿eh? Es, es transgresor, ¿no? Sería la primera vez que decimos algo tan, primero, atrevido y segundo, tan fuera de lo que se acepta absolutamente en todos lados, porque es un poco como el inconsciente, ¿no? Todo mundo acepta la existencia del inconsciente. Ya tiene rato que yo vengo planteando la idea de que esa cosa no existe, ¿no? Que lo inconsciente no existe. Pero, a ver, dilo en el mundo, ya no digamos en un ambiente académico. Di en el mundo que las lenguas no están emparentadas y te van a cortar las pelotas. Claro, sí, sí. Pero qué asegura que no, el español no es latín, ni el latín indoeuropeo, sino que el español acontece donde el acontecimiento latín no acontece más? No sé, es mi comentario. Gracias, gracias, Jorge. Sí, sí, creo que vamos a tocar por lo menos la puerta de este problema, ¿no? De la monogénesis o de la génesis unificada de las lenguas. O de verdad el parentesco entre las lenguas. Sí, 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 sí. Ya tengo dudas si es posible ciegamente sostener que dos lenguas, que una deriva de otra o que son parientes por semejanza. Vamos, tengo la impresión de que estamos por dar con un fenómeno lingüístico que según yo no se ha hablado. Pero bueno, tú eres el lingüista. Me van a excomulgar los lingüistas, no me importa. Mejor ellos que nosotros. Bueno, a ver, más comentarios, preguntas. ¿Nadie? Bueno, entonces sí hay algo que puedo retomar y refrescar un poco, que es la postura que tiene Saussure, que ahora pues va a resultar interesante como punto de discusión, que sí, también partí con Saussure a principios del año pasado, pero en ese momento estábamos discutiendo una cuestión con Nietzsche. Ahora no, ahora más bien es el Saussure muy teórico que dice que no es posible acercarse al estudio lingüístico si de alguna manera tienes una postura esencialista, ¿no? Si tienes un atisbo de preguntarte por el ser o por el ser del ente, pues ya estás completamente fuera del estudio de las lenguas. Y quizás tenga razón, ¿no? Este, la lingüística no se puede dar ahí donde uno apenas pestañea para intentar ver lo originario, pues ya no estás haciendo lingüística. Es casi seguro porque pues es la lingüística moderna en realidad, y se ve en las universidades, ¿eh? Quieres hacer una tesis teórica y no te dejan. Tienes que presentar una acumulación de datos. Tienes que presentar sistematización pues, de información, ¿no? Jorge, Los programas, de hecho, son lingüística aplicada, ¿no? no en todas las universidades. En la ENA, por ejemplo, no es aplicada. ¿Qué es? ¿Es lingüística nada Es más? lingüística general, sí. Pero aún así, ahí, siendo lingüística general, no te dejan hacer teoría. ¿Qué haces esto? Nada más recopilación de datos Tienes que recopilar datos. y Ujú. análisis. Ajá. Wow. O sea, cero punto. Ahora, sí, claro, ¿no? Y no hay crítica en ese sentido, ¿no? Tienes que saber.
corpus, ¿no? Construcción de corpus lingüístico, que es ahora lo que está de moda y mostrar ahí tu base de datos y decir, ah, miren, con esta base de datos hice esto, ¿no? Ya, tan, tan, ¿no? Pero pues por ello no tenemos nuevas hipótesis sobre lo que son las lenguas y el lenguaje, porque pues no te dejan, ¿no? Supongo que el chat GPT va a hacer muchas tesis. Sí, sí, muy probablemente sí, ¿no? Ya las está haciendo, yo creo. Entonces, bueno, alguien más, por favor, hablen. Quisiera, quisiera retomar sobre todo tres de los principios que Saussure da en sus conferencias introductorias en la Universidad de Ginebra. Ese famoso libro que tiene que se llama Curso de Lingüística General, en realidad era la materia, se llama Curso de Lingüística General, ¿no? Fueron 3 años que dio ese curso y dio tres conferencias inaugurales, ¿no? Ahora las voy a resumir, que las vimos un poquito a detalle, pero me interesa aquí retomar lo que Jorge ha estado trabajando sobre la territorialidad o el territorio, porque los principios que Saussure logra emparentar, ¿no? Hace analogías de estos principios en su funcionamiento y en la forma en que las lenguas se manejan universalmente. Él dice, estos principios todas las lenguas naturales o lenguas humanas los tienen, que son continuidad ininterrumpida en el tiempo. No, él sí dice, no me importa, cállense, el francés es indoeuropeo, ¿no? El español es indoeuropeo, el portugués es indoeuropeo, el inglés es indoeuropeo, el alemán es indoeuropeo, el sánscrito es indoeuropeo, el griego es indoeuropeo, y no me importa, váyanse a la goma, ¿no? Él dice esto porque en realidad dice, el indoeuropeo nunca se dejó de hablar, no hubo un momento en que se interrumpió. Entonces esto es indoeuropeo, solo que ahí es donde no lo dice Saussure con el término territorio, pero sí lo dice con el término geografía. Dice, en realidad lo que ocurrió fue una serie, y ahí vamos a preguntarnos qué son esos acontecimientos, porque ese es el segundo principio, según Saussure, universal en las lenguas del mundo, que es una serie de acontecimientos que le llama mutabilidad. Entonces, desde su teoría es, ¿por qué las lenguas tienen que cambiar? No se lo pregunta Saussure, por supuesto, ¿no? En ningún momento se pregunta por qué las lenguas tienen que cambiar o por qué las lenguas necesariamente tienen que continuar, ¿no? O sea, tampoco se pregunta eso, ¿por qué? ¿No? O qué haría que a fuerza continúe, ¿no? Y en ese cambio, en esa mutabilidad, pues es lo que haría diferente a una lengua. Pero se dan cuenta, el problema es que si te vas hacia atrás, estás sosteniendo la monogénesis lingüística. Estás diciendo que las lenguas sí provienen de un mismo origen, ¿no? Entonces, aunque se ve muy bonito desde su teoría, pues ahí es donde nos empezamos a cuestionar por qué tienen que ser estos dos principios así, siempre así. Entonces, bueno, pues es la primera vez que le falta el respeto a ese señor de una forma tan grande, pero, pero creo que es necesario, ¿no? Para continuar y desmarcarme un poquito de ese lugar y poder preguntarme otras cosas, porque de verdad se los vuelvo a repetir, es muy difícil, después de haber estado en muchos años y haber hecho algunas lecturas, ¿no? De lingüística, es muy difícil desmarcarte de ver el dato así, ¿no? Como una cosa objetiva, como una cosa que tiene cierto estatus de realidad, como lo que se llama adecuatio, ¿no? Como una correspondencia entre el dato lingüístico y la realidad, ¿no? Y pues no, creo que no, creo que es el momento de partir desde otro lugar. Ah, ¿Alguien? Siempre preguntas y me haces hablar y siento que interrumpo mucho. No, dale, dale, por Déjame favor. decir algo, preguntarle algo, Doc. Bueno, primero el Has. Haz, por Ok, favor. entonces, según lo que estoy oyendo ahorita, las lenguas todas sí se derivan de una. Según Saussure, sí.
Ok. O sea, Aunque las no indoeuropeas. precisamente sea la indoeuropea, pero sí se derivan de una lengua. Ajá, exactamente. Según Saussure, sí. No. Ok, ¿y según tú? Yo lo estoy poniendo en duda. No. Es la apuesta de este seminario. Es fundamental. ¿Por qué podría no ser así? Ok, ok, entonces ya más adelante veremos qué sale, ¿no? Exactamente. Creo que sí estamos persiguiendo por acá, Jorge y yo, el mismo principio de diferente manera, ¿no? Pero estamos cazando la misma liebre. Ok, gracias. A ti, hijas. Solo apuntando un poco a lo que pregunta Has, si las lenguas derivan de lenguas, la lengua es algo. Ajá. O sea, hay que pensar la lengua de una manera para poder pensar que de esa lengua deriva la otra lengua en esta continuidad ininterrumpida que solamente se vería afectada por el paso del tiempo, ¿no? Y la modificación natural de la lengua. Porque además tenemos algunas pruebas, ¿no? El español de Cervantes y el de nosotros no es el mismo, ¿no? Y de todos modos es español. Pero el español de Cervantes se parece mucho más al latín y también mucho al nuestro, pero el nuestro ya no se parece al latín. Es esta la idea como de un origen lingüístico y luego una continuidad que va planteando como las diferencias, ¿no? En la lengua. Si pensamos la lengua así, entonces tendríamos que pensar que la lengua es algo. O sea, tendríamos que decir, la lengua se define como esto para entender en su acomodo existencial, cultural, humano, para entender por qué deteriora. Ajá. Y qué se pierde en el deterioro o qué perdura en el deterioro, ¿no? O más allá del deterioro. Pero si no, si la lengua no es eso, o sea, si no pensamos necesariamente la lengua así, que yo creo que comunicativa instrumentalmente, pues, pero no lo voy a sostener ahora. Pues si no lo pensamos así, entonces la lengua tendría que ser pensada de otra manera para poder plantear otro fenómeno que no está planteado, yo no sé si por nadie, pero la lengua como un fenómeno diferente, o sea, el deterioro de la lengua, también todo el mundo lo acepta. Todo el mundo acepta el deterioro de la lengua, la existencia del deterioro de la lengua. Entonces, tendríamos que pensar la lengua de otra manera para poder hipotetizar en otra dirección que ni siquiera vemos. Doc, Ajá. ¿por qué le dices deterioro, deterioro o Sí. no mejor modificación? Ah, está interesante la pregunta. Porque como se erosionaría y se readaptaría, ¿no, Octavio? Sí. O sea, como que de alguna manera se desgasta y en el desgaste toma otra utilidad u otra forma, ¿no? Como se reacomoda para revivir, digamos, para regenerarse. Se transforma. Pero partiendo, según yo, del gasto por el uso, no sería una modificación instantánea. O sí, Octavio, ahí sí ya la verdad no sé. Eh, las principales teorías dicen que es por el uso, por el gasto exactamente. Por Entonces, el gasto. Por eso se modifica. Sí, Entonces sí se modifica. sí, como si, eso, digamos, insisto, son las principales teorías y veremos qué tanto se puede sostener. Hablan incluso de erosión lingüística. o sea, Ok. sí hay una modificación, pero que ocurre por el desgaste, Ajá. no Ujú. no por la readaptación, digamos, sino por el Ok. desgaste mismo. Ok. Al desgastarse se modifica. Gracias. Ah, y justo para allá iba. No sé si tenga yo forma de acceder a ella, sí, porque así soy de extraviador, pero mi tesis de la maestría
que honestamente se las puedo dar, pero me da un poquito ya de vergüenza, pero tiene la primera parte trabaja, sí me da vergüenza, pero igual la pongo a disposición, porque me atreví a hacer muchas cosas que uno por atrevido hace. La primera parte trabaja un texto de Levi Strauss que se llama ¿Cómo mueren los mitos? Trabaja la idea de la historia como entre la sincronía y la diacronía en Foucault y se trabaja el significante cualquiera de Lacan. O sea, toda la primera parte de mi tesis de maestría habla de estos puntos de muerte, de estos puntos de acabamiento y la apertura al territorio para algo, para un nuevo significante en su momento o para otra figura histórica. De pronto puedo estar hablando exactamente de lo mismo hoy, pero de otra manera. El tema es que sí trabajé a Saussure, trabajé a Peirce, y pues sí me da la penita, porque está como muy francés, ¿no? Como decía el Rommel, ¿no? Que decía Borges que a los franceses les gustaban mucho los cuadros Los sinópticos. cuadros sinópticos. Entonces, está muy así la tesis, pero creo que valdría la pena echarle un ojo, por lo menos por el texto de Lévi-Strauss y la idea de Foucault, que están trabajadas ahí. Yo descartaría un poco lo de Lacan y el problema de mi relación con la lingüística en ese momento es que yo era lingüista lacaniano, o sea, basura extrema, ¿no? O sea, leía a los pobres lingüistas con Lacan. Entonces, creo que esa parte se podría tirar a la basura porque es más bien un ejercicio técnico, pero valdría la pena echarle un ojito a las dos, lo que les digo, lo de Foucault y lo de Lévi-Strauss, porque hay un fenómeno muy interesante, ¿no? El fenómeno del desgaste, el fenómeno de, claro, hay continuidad, pero intentemos explicarlo. Viene desgastándose la lengua, pero el grupo humano no se desgasta, sino que perdura. Entonces retoman lo desgastado de la lengua y le dan nuevo sentido, nuevo potencial, nuevo campo. Entonces, por eso hay continuidad, por eso habría deterioro y transformación. Pero la verdad es que estoy llegando a un punto en el que creo que no habría deterioro, sino otra cosa. Axel quiere hablar, Octavio, perdón. Así, Más bien es una pregunta. ¿Y qué deteriora la lengua? ¿O cómo se deteriora la lengua? Ahí el maestro Octavio. yo tengo una respuesta técnica, pero insisto, la vamos a poner en duda posteriormente. Hay dos fenómenos de cambio que se han descrito principalmente, que es el de lexicalización y el de gramaticalización. El de lexicalización es que las partículas o las partículas gramaticales se van volviendo sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios, principalmente esos, ¿no? Con el paso del tiempo esto pasa y hay un cambio en las lenguas y entonces ocurre así. Y la gramaticalización de lo inverso. Partículas que no tenían ninguna marca o carga de tiempo o otra función se vuelven parte de la gramática dura, ¿no? Y entonces en esos procesos, como lo explican los lingüistas, es donde están los desgastes, ¿no? Donde bajas, como decirlo así, volumen fonológico, quitas sílabas, quitas sonidos, ¿no? Y entonces reacomodas, este, como la estructura. Eh, pero, bueno, un caso así del inglés, y que lo usamos ya en español, ¿no? Al decir bye, ¿no? Eso es un proceso de lexicalización porque, eh, a ver si recuerdas, maybe God be with thou, ¿no? Que es como el pronombre antiguo de you, ¿no? Thou, perdón. Maybe God we be with
Tao, ¿no? Con usted, ¿no? Todo eso, este, se fue acortando, 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 hasta que reconocemos goodbye, ¿no? Y ahí está todavía Dios ahí. Y hasta que esto pasó a bye, ¿no? Esto, digamos, es uno de los ejemplos clásicos para explicar erosión por medio de la lexicalización. Una oración completa se vuelve una estructura como acortada. Y eso por el uso, por la frecuencia de uso, que es lo que Has preguntaba hace rato. ¿Y eso le pasa a todas las lenguas? Teóricamente sí, pero tenemos que preguntarnos si es así, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la disposición de la existencia humana para que eso pase? Eso nadie lo ha respondido. Y por ejemplo, en el español, ¿qué palabras o cómo sería el deterioro? Ahí, por ejemplo, te lo explico al revés, ¿no? Gramaticalización. En la construcción del futuro, que por cierto ya casi se usa muy poco, ¿no? Casi nadie dice comeré, comeré, ¿no? Voy a comer, decimos, ¿no? Sí. Entonces, pero esa marca de futuro en realidad se construyó históricamente con el auxiliar haber, porque en español arcaico era comer ¿no? O de comer, incluso se puede cambiar el orden, ¿no? De comer, comer. Pero esto se fue pegando a la palabra y se volvió una partícula gramatical que empezó a usarse como futuro. Pero pues por alguna razón los hablantes del español de esta época no nos gustó y usamos principalmente más la otra que se llama construcción, este, sintética, no, analítica, es decir, no en el verbo, sino con otras partículas, ¿no? Voy a comer. Ok, gracias. Sí. ¿Hay más? Jorge, ¿ibas a decir algo? Se me olvidó. Bueno, es que ibas a decir justamente en el punto donde en la pregunta de Axel decíamos que pensando o suponiendo que todas las lenguas se erosionan, tenemos que preguntarnos por qué esa Eh, es la condición de posibilidad. justo cuando hablas del goodbye, me viene una cosa clara. Cuando la oración se va comprimiendo hasta que para en el bye, lo que tenemos es un vacío total, no tiene sentido, la frase ha perdido el sentido y ya nada más es operación, ¿no? O sea, ya incluso podemos decir bye bye, ¿no? Eh, o bye bye, pero ya perdió el sentido, ya nada más opera, ya nada más funciona como que se viene a colocar en el contexto de la despedida, en el contexto del hasta pronto, ¿no? O sea, pero ya no tiene ningún sentido, ya solamente es una marca útil en el contexto social habitual. O sea, cuando le dices a alguien bye, no llevas ningún deseo. No le deseas que God be with you, ¿no? O sea, solo ya dices bye. Y de hecho hasta de pronto pareciera como necesario para colgar, para dejar de escribir, para darte la vuelta e irte. O sea, se vuelve como una partícula vacía en el contexto donde opera. ¿Qué pasa si todos los sentidos o la gran mayoría de los sentidos desaparece? Entonces tienes operatividad lingüística, pero no contenido. Se hace un silencio sonoro. Creo yo que en algún punto de eso nace una nueva lengua o aparece, más bien diría yo.
No sé, ¿tú qué opinas, Octavio? Hay un texto muy interesante que voy a rescatar, que se llama ¿Por qué seguimos hablando? Porque se pregunta sobre la erosión lingüística, ¿no? Ujú. Y lo podemos decir a mexicano, ¿por qué chingados seguimos hablando, no? Si hay tanta erosión lingüística. Sí, vamos a retomar la siguiente clase. Ese, no. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Lo voy a buscar, pero lo tengo. Se llama de un lingüista, se llama Paul Hopper, que tiene teorías muy interesantes. Tiene un libro que, de hecho, que se llama Gramaticalización de estos procesos históricos. ¿Y la lengua no se expande? Uf, buena pregunta. Buena pregunta. Y Jorge lo ponía en cuestión la semana pasada de alguna manera. Al, no lo dijo explícitamente, pero es el modelo de ondas, ¿no? Cómo las lenguas van chocando, los grupos, los territorios, ¿no? Y pues desde estas preguntas que estamos haciendo, la respuesta es sí, pero desde en los términos clásicos lingüísticos, la respuesta es no. ¿Por qué Oye, no? Pero, Porque si hablamos de expansión lingüística, no me refiero territorial. Eh, en realidad, el contacto entre dos lenguas es muy difícil, porque lo único que va a adquirir es la parte superficial de cada lengua, es decir, el vocabulario. Si, vamos a ponerlo metafóricamente, como la cebolla, todo lo que está, las capas exteriores serían el vocabulario de una lengua. Cuando dos lenguas tienen contacto, sobre todo una sobre otra, le toma prestadas ciertas capas. Pero el núcleo, la parte central, que hace una lengua que sea esa lengua, no se modifica por el contacto con otra lengua. Es dificilísimo y son pocos los casos documentados de que eso pasa. Entonces, a eso me refiero con expansión. No, probablemente no era lo que Axel Pérez decía, pero, pero Sapir, sobre todo, que tiene esta hipótesis muy interesante. Él dice, los núcleos duros de las lenguas son intocables, no se tocan, ¿no? pero Octavio, ¿y los creoles? Eh, en realidad ahí lo que ocurre es, se toma un núcleo, un solo núcleo, ¿no? Y se empieza a hacer periférico, ¿no? Una que otra construcción, pero el núcleo es una lengua, O sea, no hay fusión de los núcleos. ¿no? Y hay definiciones y rastreos de qué es un núcleo y este es el núcleo de esta lengua. Como tal, o sea, yo lo ubico así, como esto lo estoy diciendo en ese texto de Sapir que se llama El lenguaje, un capítulo que se llama la mutua influencia de las lenguas. Ahí es un texto, un capítulo interesantísimo, ¿no? Para discutir. ¿No sería como reciclar la lengua? ¿En qué sentido, Axel? Este, la verdad yo me quedo bien fijado con el tema de lengua y territorio, ¿no? O sea, porque eso justo delimitaría a la lengua. Pero, este, por ejemplo, yo pienso en si la lengua se expande, ¿no? Así con lo que dices del núcleo. em, del español, por ejemplo, reciclaría algunas palabras de otro idioma, ¿no? Se me ocurre ok, ¿no? Es más fácil que decir, no sé, es más común que decir va, o o es más frecuente que decir cámara, ¿no? O cosillas de este tipo. Este, entonces se volvería, ¿no? Así como lo pienso, una palabra reciclada, ¿no? O sea, que puede explicar algo, pues que a lo mejor en el mismo español está limitado, ¿no? En ese sentido, sí. O sea, si no es expandirse, entonces no se puede reciclar, o le pasa algún fenómeno similar, o tiene que ver. Lo que puede expandir o reciclar, tomando tu idea, es el léxico, el vocabulario, en ese sentido, ¿no? Sí, sí tomar como elementos lingüísticos de otra lengua y reusarlos. Por eso sí, reciclar está chido, ¿no? Pero no se expande el núcleo con eso, ¿no?
Se expande el vocabulario, las capas externas, Va que va. pero el núcleo sigue siendo el núcleo. ¿Y por qué si no se llega? No hay respuesta para ello. Sapir no llega hasta allá. Dicen, nomás no se puede, yo digo que no se puede, pero no sé por qué. ¿Y también se puede hablar del núcleo? O sea, mira, sí, o sea, sí dice algo que es interesante, que no, o sea, Sapir leyó a Freud, pero no le interesó. O sea, dijo, no, Sí. o sea, Era esto no. decente. Sí. Pero más bien, él propuso una especie como de resistencia grupal inconsciente, que hace que los grupos lingüísticos, las personas, se nieguen a modificar los núcleos de sus lenguas. Pero solo lo deja así como hipótesis y nadie más lo peló y dijeron, ah, sí, Sapir está chido, no sé qué. Pero nadie más se cuestionó ese hecho, ¿no? Yo por eso preguntaba, Octavio, si hay, o sea, podríamos decir, no cambia el núcleo, pero hay descripciones de núcleos lingüísticos concretos. Esto es lo inmutable del español, esto es lo inmutable del portugués, esto es lo inmutable del hebreo. Hay estudios que digan, ah, este es el núcleo. No, como tal, así no. Eh, lo que se describe en las gramáticas como núcleo o una idea semejante del núcleo es la estructura morfosintáctica, es decir, la creación de palabras y creación de oraciones. Ese sería el núcleo de cada lengua. Pero así como tal, históricamente, creo que no. No, o sea, descrito como tal, no. Es que en ese sentido sería tramposón, ¿no? Pues evidentemente adquieres incluso campos semánticos completos, pero los tendrías que ajustar al modelo de construcción de lo que ya traes en el pensamiento modelado sobre la lengua. Eso decía Saussure. Eso decía así, no partes de cero, ¿no? Ajá. Pero el núcleo sería el modelamiento de la lengua en la mente. Así es. Hay un fenómeno del que no estamos hablando, los políglotas, que probablemente, o sea, imagínate que hablas cuatro lenguas, ¿no? Y que, por ejemplo, un hijo de una pareja, mi amigo, por ejemplo, ¿no? Él es mexicano, su esposa es polaca y su hijo nace en Escocia. Entonces el niño le hablan en español, le hablan en polaco y le hablan en inglés. Y el niño adquiere las tres lenguas. Y de hecho las tres lenguas pareciera que son tan fuertes igual en él. No sé, porque, o sea, con el papá habla en español, con la mamá habla en polaco, pero en la casa entre ellos tienen que hablar en inglés, porque ni ella habla español ni Sí, él habla polaco, pero más o menos sí le intentan, o sea, pero además él va a la escuela en inglés, pero si viene a México convive con la familia en español, y si vienen los abuelos polacos a la casa o él va a Polonia, conviven en polaco. O sea, eventualmente ese niño tendrá figurada un núcleo, creo yo que podríamos incluso pensar que compartido, salvo que dijeras que trae tres núcleos o es que que por Oye, ser europeas tienen el mismo núcleo. esto sí es un debate en la lingüística moderna. Chomsky, un solo núcleo, versus los tipólogos. Cada lengua tiene su propio núcleo. O sea, es un debate cantadísimo. Hay un libro, de hecho, que se llama Las guerras lingüísticas. oigan, Sigas. y por qué no le hacen un poco de caso a Lacan? Creo que fue él el que decía que pensábamos en imágenes. O Ah, sea, él
tú piensas en la imagen de una silla y dices silla en español, dices chair, dices silla en holandés, porque sabes cómo se dice, pero piensas en la imagen de la silla. Se lo fusiló del Freud, Ok, del, del Del sistema de representación Aristóteles. pantalla, sí. Perdón, Jorge. Del Aristóteles. Lo que acabas Ajá, de decir, es decir, los accidentes. sí, y Freud a su vez de Kant y de Aristóteles, ¿no? Este, pero es lo que vamos a cuestionar a Haas, ¿no? Eh, Sobre todo, es que no me gusta esta palabra, pero bueno, no encuentro ahorita, ¿no? Eh, la configuración atómica de las lenguas, tenemos que preguntarnos si es por imágenes o por otra cosa. pues la imagen podría ser el núcleo, ¿no? No lo sé. No estoy diciendo que no, no lo sé. Bueno, sigamos investigando. Es parte de la hipótesis que ahí estamos lanzando, Has, para iniciar, ¿no? A lo mejor sí. Bueno, Voy a, sigamos investigando. voy a mandar otra sesión de Zoom desde mi cuenta personal porque se va a ocupar este. Pues yo ya estoy terminando, de hecho. Ya si quieres cerramos aquí hoy, Ah, bueno. ¿sí? Entonces estaría chido, ¿no? Que nos sigan acompañando. Voy a subir estos dos textos, el de Sapir, el de la mutua influencia, y el de Hopper, que se llama ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando, ¿no? Habla sobre el desgaste. Para continuar un poquito la discusión de la siguiente sesión, y les hago llegar con Jorge el argumento ya con el aparato crítico. Y de verdad me da mucho gusto que estén aquí y espero que en la medida de lo posible siempre nos estén acompañando porque se va a poner chido. Hoy faltaron varios, pero creo que es por la Semana Santa. Sí, sí, son vacaciones. Pero bueno, sí, por favor, sube el texto porque sí estoy, o sea, me volvió loco la discusión de ahorita y voy a intentar rescatar mi tesis, la tengo que encontrar y la mando. Está en internet, no te preocupes. Ah, sí. Está en UNAM, ahí se puede bajar. Ah, bueno, busquen como Jorge Atala y ya. Vale. Bueno, Pasen bonitas vacaciones. Nos vemos Buenas igualmente, el noches a todos. miércoles. Cuando estamos estoy en viendo. mi Una casa semana. se acaba temprano y cuando no estoy en mi Sí, casa nos colgamos un resto. sí, bueno, pues ni modo, Pero qué bien, chido que estás por aquí. Qué gusto, bien, bye. nos vemos de hoy en ocho. Sí, Nos bye, vemos. bye. Buenas noches. Bye, bye. Adiós, adiós.